Dios le bendiga, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, que en este momento el eterno Dios nos permite, ¿verdad?, estar en este espacio hablando con Dios. Son más que bienvenidos en este momento, en este hermoso momento que el eterno Dios nos permite estar. Así que permítame así de rapidito orar, pero antes quiero decirle que seguimos hablando acerca de esta serie, el poder de la oración. Y hoy vengo a hablarle a ustedes este tema tan interesante, respuestas garantizadas. Respuestas garantizadas. Respuestas garantizadas. En Dios tenemos respuestas garantizadas. Ya hemos venido tratando esto y de qué forma podemos tener la respuesta garantizada sin ningún problema ninguno. Esa respuesta que tantos pedimos al eterno Dios por nuestras peticiones. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu grandeza y por tu misericordia. Gracias por tu piedad, gracias por tu amor. Señor, sé tú Dios afinando bien nuestros oídos, afinando bien, Señor, el oído de nuestro entendimiento para que podamos comprender, oh Dios, estas palabras que usted ha de pronunciar a través de este siervo. Así que en tu presencia, Dios, en tu presencia estamos. Así que muchísimas gracias, Padre, por estar con nosotros en este momento, por estar, Señor, en este ministerio hablando con Dios. Muchas gracias, Señor, por cada uno de mis oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a entrar a este tema, respuestas garantizadas. Respuestas garantizadas. Nosotros solemos hacer más bien muchísimas cosas. Solemos más bien hacer tantas cosas que, por ejemplo, hacemos trato con personas y esas personas nos fallan. Hacemos convenios con personas y lamentablemente nos fallan. No son garantizados. Le pedimos un favor a personas, por ejemplo, le pedimos un favor a un político, a un funcionario, para que nos ayude con algo. Y ellos siempre piden algo a cambio y aún le da lo que tenemos que darle a cambio. Pero a veces no son respuestas garantizadas. Aunque algunos sí, algunos cumplen con sus promesas. Pero en Dios no existe la palabra algunos. En Dios existe respuestas garantizadas. Respuesta garantizada. Y lo bueno que en Dios no existe tampoco la palabra tarde o temprano. En Dios lo que existe es respuesta garantizada. Y eso es lo que tú y yo tenemos que creer, pero hay requisitos para que esa respuesta sea garantizada. Hay requisitos y esos requisitos usted tiene que tenerlos. Porque tampoco el niño que se porta mal, la niña que se porta mal, el padre no le da privilegio. El padre no está comprándoles cosas, antojos de esa niña porque se portó mal. Si se porta mal, tiene entonces que pagar la consecuencia del por qué se porta mal. Por eso es que nosotros, ante la presencia de Dios, tenemos que portarnos bien. Porque a veces pedimos, pero pedimos mal. Porque pedimos para nuestros deleites. Pedimos para nuestra satisfacción carnal. Entonces hay que saber cómo pedir. Y hay que estar en una connotación de intimar, de relacionarnos con el eterno Dios. La Escritura nos dice claramente que para recibir algo que le pidamos al Padre, eso que le pedimos tiene que estar disponible de acuerdo
a su voluntad, no de acuerdo a la voluntad tuya. Ya hemos hablado muchísimo de esa palabra, la voluntad de Dios, el Cairo de Dios, que es el tiempo perfecto. Hemos hablado de todo eso durante este proceso de esta serie, el poder de la oración. Recuerda que estamos hablando hoy de respuesta garantizada. También podemos ver que para saber que está disponible tenemos que ir a su palabra. Claro, no solamente esperar su voluntad, que su voluntad esté disponible, también para saber que esa voluntad está disponible tenemos que irnos a la palabra. Y la palabra nos dice a nosotros que esperemos, como el monte de Sión, que esperemos. La palabra nos dice a nosotros que encomendemos y que confiamos en Él y Él hará. La palabra nos dice a nosotros que si nos deleitamos en su presencia, Él va a conceder la petición de nuestro corazón. La palabra nos dice a nosotros, aleluya, que el tiempo de Él es perfecto y no añade tristeza alguna. O sea, la voluntad de Dios es perfecta y no añade tristeza alguna. Entonces la palabra nos habla de eso. Entonces si nos dejamos llevar la palabra, entonces nosotros vamos a ver, esperar y entender que nuestra respuesta a nuestras necesidades, a nuestra petición es garantizada. Otro de los requisitos para recibir algunas cosas de Dios al elevarle nuestra oración es nada menos que estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Número 1, la voluntad. Que la voluntad de Dios esté disponible para eso que nosotros necesitamos. Número dos, que nosotros que esté disponible según la palabra. Sea disponible, tener que ir a la palabra para ver si eso está disponible, a ver si eso es de Dios. Y número 3, tenemos que estar en comunión con el Eterno. En 1 de Juan capítulo 1, verso 5 en adelante, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Fíjese, así de sencillo, porque que Dios es omnisciente. Nosotros podemos engañar a cualquier persona y decir que estamos en comunión, que oramos, que leemos la palabra, que estamos en intimar con Dios, pero nosotros no debemos hacer esas cosas. Sin embargo, Dios te ve si es verdad o es mentira. Por eso es que es muy importante tener en cuenta que si hemos pecado, o lo que es lo mismo, perdido nuestra comunión con Él, tenemos un abogado defensor. Tener en cuenta esto, que tenemos un abogado defensor. ¿Por qué hablar mentira? Vamos a hablar la verdad, porque por la verdad tú y yo somos libres. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo, que es nuestro abogado, ¿verdad?, nos limpia de todo pecado. Entonces en el verso 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si nosotros decimos que no somos pecadores, si decimos que no fallamos, estamos ya fallando. Estamos ya en pecado porque estamos mintiendo. Entonces nosotros tenemos que ser leales, tenemos que ser íntegros, tenemos que hablar la verdad, tenemos que confesar nuestro pecado, porque nuestro Dios es fiel y justo para perdonarnos. No es igual cuando nosotros le confesamos nuestro pecado o confesamos nuestra falta a una persona, que pecamos contra esa misma persona o le fallamos contra esa misma persona. Esa persona quizá no nos va a perdonar porque fue muy duro, fue muy fuerte para su condición humana. Pero cuando vamos ante la presencia de Dios, Dios es fiel y justo para entendernos y comprendernos. Dios sabe que tú y yo somos polvo. Dios sabe que tú y yo fallamos a diario. Dios sabe que tú y yo estamos siempre en un sentido, en un espacio de vulnerabilidad. Somos vulnerables porque somos de carne, porque
porque no somos perfectos, somos finitos, no infinitos. Entonces Dios sabe todo eso, por eso es que Él quiere que nosotros confesemos y que no digamos que no hemos pecado. Si decimos que nosotros no hemos pecado, que nosotros no pecamos, estamos entonces llamándolo a Él mentiroso. Porque su palabra habla bien claro que nosotros pecamos todos los días, hasta con el pensamiento pecamos. Por eso que tenemos que pedirle perdón a Dios todos los días de nuestra vida. Por eso en 1 de Juan capítulo 2, verso 1, dice, verso 1 en adelante, dice: hijito mío, esta cosa, o sea, la que ya acabamos de leer, ¿verdad? Os escribo para que no pequéis. Oye, la que acabamos de leer: os escribo para que no pequéis. O sea, este mensaje, la palabra es toda. Y si alguno hubiere pecado, Dios conoce nuestra naturaleza, ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque Dios conoce nuestra naturaleza pecaminosa. Dios sabe que nosotros somos polvos. Pero bien, si pecamos, pedimos perdón entonces, en el nombre de Jesucristo. Y nuestro perdón es oído y otorgada la respuesta de nuestro perdón. Instantáneamente Dios nos perdona. Entonces, ¿qué pasa? Jesucristo es nuestro abogado. Dice que Él es la propiciación, o sea, el pago. Es la propiciación, significa el pago de nuestro pecado. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. A ver, ¿cómo sabemos eso? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿sabe qué es decir entonces? Pecar. El tal es mentiroso y la verdad. Véase la comunión. En esto verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que no estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, lo que significa, mis hermanos, es que nosotros mismos tenemos que entender esto. Que ese gran abogado que tenemos en el cielo, Jesucristo, está siempre presto para bendecirnos. Para bendecirnos a nosotros, perdonándonos, defendiéndonos. Por eso que tú y yo tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que andar por sus mandamientos, tenemos que andar por sus palabras, por sus normas, por sus reglas. Porque si no andamos por sus reglas, por su mandamiento, nosotros no podemos estar bajo la voluntad del Señor. Por eso que tenemos que ir a la palabra para ver cuál es la voluntad del eterno Dios. Y ahí vamos a encontrar no solamente la voluntad, ahí vamos a encontrar todo. Vamos a encontrar que tenemos que andar en comunión. ¿Y sabe qué significa comunión? Guardar sus mandamientos. Acuérdense que hablamos de 3 requisitos: que la voluntad de Dios esté disponible, que nosotros estemos disponibles en ir a la palabra y que estemos disponibles en andar en comunión. Entonces, ¿cómo andamos en comunión? Guardando sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, entonces tú y yo vamos a tener respuesta garantizada a todo lo que tú y yo le podamos pedir al eterno Dios. Respuesta garantizada. Tenemos que andar como anduvo Jesús aquí en la tierra. Jesús anduvo en perfección, anduvo siempre en comunión. Al que le ofendía, Él no le ofendía, al contrario, le sonreía y lo trataba bien. Al que no lo amaba, Él lo amaba. Entonces son cosas que tenemos que tener para que nuestra respuesta sea garantizada. Es andar según la palabra, no según yo, no según mi ego. Es según la palabra. Es andar correctamente según lo que dice la palabra de Dios. Es no guardar nada en nuestro corazón. Es andar libre. La palabra comunión significa andar libre. Andar transparente, andar como Dios quiere que tú andes, como Él anduvo.
Si quieres saber esto, vete a los evangelios, al libro de Mateo, Marcos, Lucas y también el libro de Juan que está dentro de los evangelios. Y tú verás cómo Cristo anduvo. Y tú verás cómo Cristo accionó, la actitud de Cristo frente a cosas adversas, cosas que le golpeó, que le atropelló, que le dolió, de la forma que le hablaban. Y cómo Jesús respondía con palabra mansa, con una actitud de prudencia, con una mansedumbre. Gloria al Señor. Entonces es necesario que tú y yo entendamos esa parte. Es necesario que Jesús tuvo un andar, una vida de oración. Es necesario que entendamos que Jesús tuvo una vida de oración. Orar mucho es parte de andar como Él anduvo. Porque es que la oración nos lleva al perfil de la comunión, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, oyentes. La oración nos lleva al perfil de la comunión, nos lleva al perfil de poner en práctica el fruto del Espíritu, nos lleva al perfil de poner en práctica los dones que Dios ha puesto en nosotros. Nos lleva al perfil a que nosotros podamos manifestar la presencia de Cristo, la esencia de Cristo en nosotros mismos, que los demás vean a Cristo, la imagen de Cristo en nosotros, por nuestro comportamiento, por nuestra actitud, por nuestro andar en oración, por nuestro andar como Él anduvo en la tierra. Somos sus seguidores, somos sus discípulos. Entonces tenemos que nosotros dejarnos dirigir por el Maestro y andar como el Maestro anduvo aquí en la tierra. Entonces es necesario que tú y yo entonces entendamos esta parte, que tenemos que andar como Él anduvo, guardando sus mandamientos. El que dice, en el verso 9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Amas. El que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, tiene rencor, tiene odio, no se somete, no obedece, está automáticamente en tiniebla. Hay muchos que piden perdón, pero de la boca hacia afuera, jamás el corazón estuvo ahí. Jamás su profundidad de su interior, de su corazón no estuvo ahí, ese perdón, jamás. Solamente de la boca para afuera, pero ahí está Dios que conoce, que escudriña los pensamientos. Y Él sabe si tú lo hiciste de corazón o no lo hiciste de corazón. Entonces, voy a repetir de nuevo, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tiniebla. Todavía está en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay tropiezo? Porque anda en luz. El que anda en luz no hay tropiezo. El que anda en luz no tropieza. El que anda en luz siempre ve todo. Está andando transparente. Todo el mundo lo ve y él ve. No hay nada que él pueda tropezar porque la luz lo alumbra, anda Dios, y esa luz es Jesucristo. Si esa luz anda contigo, tú no vas a tropezar nunca en nada. Y si por si acaso llega el momento de tropezar, Él no va a permitir que tú tropieces. Él te va a orientar, te va a informar y tú vas a entender porque anda en luz. Todo el que anda en luz entiende rápidamente la orientación. Todo el que anda en luz automáticamente escucha la voz de Cristo, la voz audible del Señor, porque anda en luz. Pero dice entonces el verso 11, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque la tiniebla le ha cegado los ojos. Pero no son los ojos físicos, sino los ojos del entendimiento le ha cegado. Porque aborrecer a su hermano, y cuando hablo de su hermano, estoy hablando de sus prójimos. Y cualquier cosa que tú guardes en tu corazón, eso es aborrecer a tu hermano, aborrecer a tu prójimo. Cualquier cosa que tú guardes, tú estás aborreciendo automáticamente. Oh, gloria a Dios. Tú estás aborreciendo automáticamente. Entonces eso es lo que pasa y eso es lo que nosotros llevamos a cabo. Entonces es necesario que tú entiendas que
Tú debes andar en luz y no en tiniebla, para que pueda entonces tener respuesta garantizada. Que la voluntad de Dios esté disponible, que tú estés disponible a ir a la palabra para que entienda todo, y que tú andes en comunión, que es guardar su mandamiento. Si guardas su mandamiento, entonces tú no vas a aborrecer a tu hermano, sino lo vas a amar, como dice en 1 de Juan, ¿verdad?, que estuvimos leyendo. Entonces, amado, dice el verso 12: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Aleluya. Muy bien, por amor a Dios, no queremos pecar, queremos hacer su voluntad, pero si en una de esas hemos pecado, ¿verdad?, sabemos que tenemos abogados en todo. Este contexto de la primera epístola de Juan habla de estar en comunión y del amor entre los hermanos en Cristo, íntimamente entretejido. Aleluya. Aleluya. Padre, gracias en el nombre de Cristo por esta gran bendición. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias por estar con nosotros en este espacio hablando con Dios. Nuestra respuesta en ti es garantizada, Señor, en el nombre de Jesús. No se olviden, por favor, de ir a nuestro canal de YouTube. Ahí me van a encontrar como Jerónimo Montaz. Cuando entre va a ver estas enseñanzas hablando con Dios, las enseñanzas pasadas, las que recibiste desde el momento que la cuarentena empezó, la vas a recibir toda ahí, una por una. Ahí estamos llevando a cabo la serie del toque de queda. Y si te gustó esa serie del toque de queda, pues la estamos llevando ahí en nuestro canal de YouTube. Y búscame como Jerónimo Montaz. Vete a Facebook. En Facebook tú me vas a conseguir como Jerónimo el Pastor, y también en íntegra como Jerónimo el Pastor. Ve allí a Facebook y dale un like allí, ¿verdad? Y dale a la campanita para notificación, y tú te puedes suscribirte ahí para que te llegue estas enseñanzas todos los días a tu Facebook, todos los días a tu Instagram te va a llegar automáticamente. Inmediatamente la podamos subir a nuestro canal de YouTube, te va a llegar a ti. Inmediatamente la publiquemos en Facebook, automáticamente te va a llegar. Así que suscríbete, por favor, porque tú eres parte de esta bendición. Tú eres parte de este ministerio hablando con Dios. Dios te bendiga y muchos abrazos. No te olvides de darle a la campanita. Dios te bendiga de verdad.